Bien, mis hermanos, hoy quiero comenzar el mensaje de hoy compartiendo un trozo de un poema. Ustedes saben cómo me encanta la poesía. Este es un poema que está registrado allí en el Salterio Poético Español del siglo XVIII. Cuando hablamos de salterio, inmediatamente pensamos en salmos, ¿verdad? Y efectivamente, este es un documento del siglo XVIII en la cual se registra allí la versión parafrástica de los salmos. Esta palabra parafrástica significa, cuando decimos nosotros vamos a parafrasear tal cosa, ¿no? Entonces es la misma idea con diferentes palabras. Y voy a leer lo correspondiente al Salmo 40, los 3 primeros versículos. Y ese va a ser el tema de hoy. Y esa es la base bíblica de nuestro mensaje de hoy. Dice así en el libro, en el Salterio Poético Español del siglo XVIII. Escuchen bien, porque van a ver la relación con la versión de la Biblia. Dice: al Señor he esperado sin que nunca mi corazón se canse de esperarlo. Y su bondad benévola y benigna vio mi tierna confianza con agrado. Escuchó mi oración, me sacó libre de la miseria y su profundo lago y del horrible cenagal de lodo que sin duda me hubiera sofocado. Puso mis pies sobre la firme piedra sobre el que fabricó allí su santuario. Me hizo sentir sus sólidos caminos y dirigió también todos mis pasos. Me inspiró un canto nuevo, un canto dulce que regalaba mis humildes labios y con él amoroso dirigía a mi Dios y Señor himnos sagrados. Yo lo quiero enseñar a todo el mundo y muchos temerosos y asombrados verán cuán terrible es su justicia y cuántos son amables sus halagos. Bonito, ¿verdad? Ahora vamos a ver estos mismos versículos en la palabra de Dios y van a ver por qué hablábamos de esa paráfrasis. Estamos hablando de este salmo escrito por el rey David, ¿sí? Porque estaba pasando por una circunstancia y un momento muy difícil. Y dice así: esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. También es poesía, ¿verdad? Porque los salmos son poesía. Bien, mis hermanos, todos sabemos que los salmos nos presentan, digamos que con cierto detalle, la experiencia de algunos creyentes en el pasado, ¿verdad? Como nosotros estamos hechos de la misma materia, nos vamos a beneficiar de esos salmos precisamente para nuestra vida. El hecho de poder conocer la manera como ellos en el pasado actuaron frente a diferentes circunstancias, el hecho de poder conocer cómo ellos aprendieron a depender de Dios en esas circunstancias, el hecho de conocer cómo ellos cayeron, pero también conocer cómo ellos se levantaron. Pues esto es una información maravillosa para todos nosotros.
Es ahí la importancia de los salmos, porque no podemos decir que en algún momento de nuestras vidas también podemos pasar por circunstancias similares. Y aquí está el apoyo, la guía que debemos seguir cuando estemos en momentos difíciles. Por eso decimos que los salmos son de un beneficio enorme para nosotros. En el caso, esta mañana vamos a mirar la situación del rey David. Aquí David nos presenta un proceso espiritual. Escuchen bien, proceso espiritual. Es la base de este mensaje. Es un proceso espiritual que abarca desde que él estaba en ese hoyo de la destrucción hasta llegar a un cántico de gratitud a Dios por su liberación. Ese es el proceso espiritual que vimos en estos 3 versículos. Y son muchos aspectos los que se ven aquí en este texto y todos de una u otra manera muestran nuestra condición espiritual en un momento de nuestras vidas. Entonces, una condición espiritual, un proceso espiritual. El título que le he dado a este mensaje, como lo tienen allí en sus guías, los frutos de esperar en el Señor. Los frutos de esperar en el Señor. Pronto podríamos decir también los frutos de confiar en el Señor. ¿Cuál es nuestra idea principal del mensaje de hoy? Dice, cuando la aflicción toque tu vida, clama a Dios y espera pacientemente. Así podrás ver su poder y bondad a su debido tiempo. Vamos a ver algunas características del rey David frente a estas circunstancias, o las circunstancias que se le han presentado a él. Primero vamos a ver una actitud paciente y suplicante. Ese es nuestro primer punto, ¿no? Paciente y suplicante. Y dice nuestro versículo 1, esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vamos a centrarnos en esa parte. Oyó mi clamor. Y recordemos que estamos considerando ese proceso espiritual que siguió el rey David en medio de su desesperación. Vemos aquí una actitud en la cual él coloca la esperanza de Dios. Ese es nuestro punto A. Toda esperanza puesta en Dios. Toda la esperanza. Y es que una de las lecciones en la vida de fe que tenemos todos nosotros como creyentes es que tenemos que, hermanos, aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios. En el original, esta palabra es un hebraísmo del hebreo, o sea, una figura literaria del hebreo, que significa o dice literalmente, esto es esperando yo esperé. Como para hacerle más énfasis, ¿no? Esperando yo esperé. Y vemos que el rey David no buscó alivio en ninguna otra fuente fuera de Dios. Y ahora nos dice aquí, esperé pacientemente. Esto insinúa, cuando dice pacientemente, insinúa que el alivio
no vino pronto, sino que tuvo que ejercer esa virtud de la paciencia, que muy pocos tenemos la paciencia. Aquí vemos entonces que ese alivio o la respuesta a su clamor no vino pronto, pero él no dudaba de que Dios iba a obrar. No lo dudó en ningún momento. Él decidió seguir creyendo. Él decidió seguir esperando. Él decidió seguir orando hasta que llegase ese alivio que tanto anhelaba. Y eso es esencial, hermanos, para nuestra vida. Es fundamental. Aquellos que esperan pacientemente ponen su esperanza en Dios. Ponen su esperanza en Dios. Miremos el Salmo 39:7. Dice, y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. En ti está mi esperanza. Si vamos al Salmo 130:5, dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. En su palabra tengo mi esperanza. Es decir, que el que espera en Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de la desesperación en algún momento, él tiene la certeza, él tiene la confianza de que Dios obrará. Dios obrará. Entonces, ¿qué nos enseña este texto que estamos hoy estudiando? Sí, que hay desesperación, que hay necesidad, pero que también hay esperanza. Eso es lo que nos enseña el texto. Por eso se puede esperar pacientemente. No se puede, se debe esperar pacientemente. Uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? No sé si alguno se ha hecho esa pregunta en una o más oportunidades. ¿Hasta cuándo, Señor, va a llegar ese socorro, ese auxilio? Y la respuesta es, en el momento adecuado. Eso es todo lo que podemos saber. Por eso es suficiente seguir esperando en Él. Ahora bien, dentro de ese mismo proceso espiritual, que es nuestro texto de estudio, tenemos que hay una atención o una respuesta de Dios al clamor. En este caso, en nuestro texto, al rey David. Está clamando. Entonces, punto B, la atención de Dios ante el clamor. La atención de Dios ante el clamor. Dice allí nuevamente, esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Alguien ha dicho que una de las razones, posiblemente una de las razones por la cual Dios amó mucho a David, es porque David lloró mucho. Lloró mucho. Miremos Salmo 6:6. Salmo 6:6. Dice, cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. ¿Han visto ese versículo? David llorando. Miremos el Salmo 56:8. Dice,
¿Tú has tomado en cuenta mi vida errante? Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Nota que lloraba bastante el rey David. Así es que David lloró mucho delante de Dios, por eso experimentó mucho de su amor. Cuando el Señor Jesucristo estaba allí hablando de las bienaventuranzas, recuerda que dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran por su pecado, por su condición espiritual, porque ellos serán consolados. Y David estaba allí, en ese hoyo de la destrucción. El Señor se inclinó, escuchó su oración. Mire, no dice así. Dice, el Señor se inclinó a mí y oyó mi oración. No, dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay diferencia entre oración y clamor, ¿verdad? Él oyó mi clamor. Es decir, él lloró delante de Dios. Hermanos, es una gran bendición que aprendamos a llorar delante de Dios. Que aprendamos a clamar delante de Dios. Es un clamor que expresa la necesidad que tenemos de Dios. Es un clamor que expresa la dependencia de Dios. Es importante observar que él clamó a Dios y no a los hombres. David estaba bastante claro en las circunstancias que estaba pasando y él estaba esperando que venga un socorro mucho más seguro, algo que venga de mucho más arriba. Él mismo dice aquí en el Salmo 40, en el que estamos estudiando, el verso 4, dice, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Es decir, que la bienaventuranza viene para aquellos que ponen o colocan su confianza es en el Señor. Hermanos, nosotros debemos aprender esto. A veces clamamos a todo el mundo menos a Dios. A veces sencillamente decimos, bueno, Dios no está en este momento en nuestro panorama. O decimos, Dios tal vez en este momento no está en el mismo escenario que yo estoy. Entonces, yo creo que me puedo aguantar, ¿sí? Un poco más así, una autoconfianza, ¿sí? Todavía podemos aguantar un poco más allí en el lodo antes de ir a Dios. Y a veces somos así. Pensamos que nos vamos a quedar un poco más allí en el lodo antes de tener la confianza en Él, porque Él obrará. Esa misma indisposición natural para clamar a Dios es la que hace que muchas veces nos sintamos solos, que nos sintamos como más confundidos, como que no tenemos salida. Pero es a Dios a quien debemos acudir en nuestra necesidad. Él es la principal fuente. Allí es donde vamos a estar seguros, como lo manifiesta el rey David. Así es que ese fue nuestro primer punto, ¿no? Paciente y suplicante. Segundo, otra característica, otra situación que vemos en el rey David, hundido y rescatado. Hundido y rescatado. Pues vamos a leer nuestra idea principal. Cuando la aflicción toque tu vida, clama a Dios y espera pacientemente. Así podrás ver su poder y bondad
su debido tiempo. La bondad de Dios ante la aflicción. Frente a la letra A podemos colocar esto. Vamos a ver la bondad de Dios ante la aflicción. Dice el versículo 2, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del hoyo de la destrucción? Nos referimos precisamente a esa experiencia que estaba pasando el rey David. Nos estamos refiriendo a una circunstancia específica del rey David. ¿Cómo era esa experiencia? ¿Cuál era su estado espiritual en ese momento? Cuando habla de hoyo de la destrucción o de lodo cenagoso. Es una expresión que transmite un estado de ánimo. Es un estado de ánimo. ¿Cuál era el estado de ánimo? Imaginemos, caído, sumergido en una depresión, en problemas. Es como si David hubiese caído allí a un abismo profundo, bien abajo, muy profundo. Muchas veces tenemos una expresión nosotros para esas situaciones, ¿no? Tocó fondo. Fulanito tocó fondo. Así estaba el rey David. Estamos hablando de ese abismo profundo y además que era un lugar oscuro donde hay lodo cenagoso, donde hay barro. Captamos, mis hermanos, la idea cómo se encontraba el rey David. Hay una ilustración en las Escrituras que puede ayudarnos como a comprender un poco de esta situación. Y es un caso que le pasó a Jeremías, profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue a profetizar un mal que venía sobre Jerusalén. Y el profetizar el mal que venía hacía referencia era a la invasión del rey de Babilonia. Entonces, el profeta Jeremías fue ante el rey en Jerusalén y le contó, ¿no? Le dijo qué iba a pasar. Era una profecía que le había dado Dios, que iba a ser invadido por Babilonia. Y el rey estaba ahí con sus hombres y todo, y no les gustó mucho la forma en que Jeremías les estaba diciendo lo que Dios quería que ellos supieran. Y entonces lo que lo tomaron fue a mal, y dijo, no, es como muy pesimista, muy negativo. Y lo que trataron era de deshacerse de él. Entonces, miremos allí en Jeremías 38:6, ¿qué fue lo que pasó? Dice, entonces ellos, o sea, el rey y sus hombres, tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey que había en el patio de la guardia. En la cisterna no había agua, sino lodo, así que Jeremías se hundió en el lodo. Vamos imaginando, esto fue real lo que le pasó a Jeremías, para mirarlo cómo se encontraba también el rey David en ese momento. Esa era la idea. O sea que esto lo podemos proyectar al estado espiritual, ¿no? En lo que sentía David allí en ese hoyo de la destrucción, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. No sé si a alguien le parece familiar esto, no sé si nos hemos sentido así de pronto en algún momento de nuestra vida, sentirnos como que estamos allí como tan profundo, ¿sí? Sentimos que nos hundimos a veces y que queremos salir y al intentar salir, al intentar levantarnos, nos hundimos más.
en el lodo. Entonces viene ese sentimiento de impotencia, ese sentido de desesperación. Muchas veces las cosas no marchan bien, ya sea en nuestro trabajo. A veces hay desaliento y frustración en el hogar, problemas. A veces los padres se desesperan con los hijos. Los hijos también a veces se desesperan con los padres y nos llenamos de un desaliento. A veces puede ser una enfermedad que es persistente, que nos continúa amenazando. A veces los estudiantes, por más que se esfuerzan, no logran adelantar en el rendimiento esperado en sus estudios. A veces puede ser una relación con un familiar, con un amigo, con un vecino, etc. ¿Quién no ha experimentado alguna vez algo así? ¿Quién? Es algo muy común. Es, digamos que, parte de nuestra vida. Seguramente así lo hemos experimentado. Entonces uno puede resumir ese sentir, ese momento, ese estado, tal vez con las palabras desesperación, impotencia, desesperanza, desánimo, frustración, desamparo, angustia. No sé si estoy siendo como muy terrorífico, ¿no? Pero es verdad. Sí, estas palabras a veces suenan fuerte, pero las hemos sentido de una u otra forma en diferentes ocasiones. Y así estaba el rey David. Estaba en un hoyo espiritual. Ahí comienza a verse él en ese peligro, en esa impotencia, en esa desesperación. Pero viene la mano de Dios y lo instala en un lugar seguro. Ese es el punto B. Dios te instala en un lugar seguro. Allí mismo en el versículo 2 dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo estaba el rey David? En un momento de desesperación, en medio de ese lodo cenagoso. ¿Cómo está ahora, después del auxilio de Dios? Está en un estado de seguridad especial. ¿Quién no ha buscado seguridad? Dios afirmó, dice, afirmó sus pasos. En otra versión dice, enderezó sus pasos, dice David. Dios puso mis pies sobre una roca, dice. Cuando Dios viene a nuestros corazones, Él nos mueve del lodo a una roca firme. Nos mueve de la desesperación a la seguridad. Ahí está la clave. Y todo está en el Señor. Es ese sentir especial de la presencia de Dios que puede traer consuelo al alma en medio de la desesperación. Es ese sentir especial de la presencia de Dios que puede darnos seguridad en medio de ese terreno cenagoso en la vida. Es ese sentir de la presencia de Dios que puede llenar nuestras vidas aun cuando nos sintamos tan vacíos en este mundo. Es Dios el que puede alegrarnos en medio de nuestro mayor desaliento. Es Dios quien puede darnos esa esperanza, aun cuando a los ojos
naturales del mundo, todo esté perdido. ¿Saben, mis hermanos? Ese es el rescate que ejerce Dios. Cuando se restaura en nosotros ese sentido de la cercanía a Dios. Cuando experimentamos que Dios está con nosotros, que el Señor está con nosotros. Dice el salmista, asentó mis pies sobre una roca. Le dio ese sentido de seguridad, firme sobre una roca. Afirmó mis pasos, enderezó mis pasos. Es decir, me dio ese sentido de dirección. Y cuando yo sé para dónde voy, cuando yo estoy seguro dónde estoy, pues se va y desaparece la confusión, se va la incertidumbre. Ya me siento mucho más confiado. Yo sé a dónde voy ahora. Así es como Dios obra en nosotros. Así es como Dios sana nuestras dolencias. Dice el Salmo 32. Salmo 32 dice, oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. A ti pedí auxilio y me sanaste. Así es como Dios sana el alma de la carga del pecado, de la desesperación. Y esa misma desesperación y angustia que produce el pecado. Es así como lo encontramos en el Salmo 51:1. Pues allí. 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo Él borra mis transgresiones? Allí en el mismo capítulo 51, los versículos 11 y 12 dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Con un espíritu de poder. Ese es el perdón de Dios. Dice alguien, cuando Dios quiere hacer una maravilla, empieza por una dificultad. Cuando Dios quiere hacer una maravilla, empieza con una dificultad. Ese es el poder de nuestro Dios. Hermanos, el problema no necesariamente se resuelve cambiando las circunstancias. El problema se resolverá cuando estemos en capacidad de ver el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando podamos ver ese poder de Dios que está allí, frente a nosotros. Lo que necesitamos no es un cambio de las cosas de afuera o de las cosas externas. Lo que necesitamos es un cambio aquí, adentro. Un cambio en el corazón. Lo que necesitamos es ver más a Dios, es ver más al Señor, es escuchar más su voz, someternos allí a su palabra y descansar más en Él. Hay un caso, miremoslo como un paréntesis, en la cual reafirmamos bíblicamente lo que acabo de decir. Y es que los discípulos estaban con Jesús. Pero aquí en este caso, recordemos esa escena allí en el mar de Galilea. Ellos estaban en la noche, ¿sí? Y viene una gran tormenta. Y en esa oscuridad están allí, digamos, impotentes,
desesperados. ¿Y qué pasó? Vamos allí a Mateo 14, 24, 26. Dice, pero la barca ya estaba muy lejos de la tierra, y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, de 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. ¿Y cómo Jesús sanó sus corazones? ¿Acaso Jesús dijo, bueno, no, vamos aquí a que el mar quede en calma? No, no hizo eso. O tampoco vino una luz con él resplandeciente para que ellos pudieran ver en la oscuridad. Tampoco fue así. ¿Qué hizo? Versículo 27. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Tengan ánimo. Y eso es lo que Dios, el Señor, te quiere decir hoy, en ese momento de angustia y desesperación. Te está diciendo, ten ánimo, soy yo, no temas. Tercer punto, que es también una característica de lo que estaba pasando en la vida del rey David, dice, alabando y testificando. Volvamos a leer nuestra idea principal. Cuando la aflicción toque tu vida, clama a Dios y espera pacientemente. Así podrás ver su poder y bondad a su debido tiempo. Ese proceso espiritual del que estamos hablando, entonces viene ahorita otra característica, algo que pasa en la vida del rey David. Hay gozo, el gozo de alabar y de honrar a Dios. El gozo de alabar y honrar a Dios. Dice el versículo 3, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando un alma es levantada allí de ese lodo, rescatada del lodo cenagoso? Esa alma se alegra, esa alma canta, esa alma muestra que está viva, que siente, se puede sentir el gozo, sentir la alegría, sentir esa paz, y tiene esa capacidad de expresar esa alegría y de transmitir ese gozo. Es un alma que puede cantar a Dios porque está agradecida con Él. Hermanos, así como sabemos experimentar la agonía de la desesperación, también debemos aprender a experimentar la pasión de la victoria, el deleite de ser rescatados, reconocer su gloria, reconocer que estamos en victoria. Dios mismo, a través de su Espíritu, pone esa actitud en nosotros. Dice David, versículo 3, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. ¿Saben qué, hermanos? O sea, es una manera de mostrar que estamos vivos con las cosas espirituales. El creyente conserva siempre suficiente gratitud a Dios para traerla a la alabanza. Es algo que se disfruta.
es algo que trae un deleite especial a nuestro corazón. El rey David, luego de ser rescatado, él supo llevar la gloria a Dios. Y en ese proceso espiritual también hay otro gozo. Ve, el gozo de animar a otros. La segunda parte del versículo 3. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Este es el paso final, allí en el proceso, ese proceso que experimentamos. Recordemos, sumergidos en la desesperación, llorando por protección y consuelo, esperando con paciencia en Dios, experimentando su poder, siendo rescatados y ahora exhibiendo nuestra gratitud a Él. Todo esto Dios lo usa maravillosamente para que otros puedan conocerle, para que otros puedan temerle, para que otros puedan confiar en Él. Mis hermanos, qué verdad tan impresionante, ¿verdad? El propósito de Dios en todo esto no es solo nuestro beneficio, sino el beneficio de otros. Bueno, pero ¿cómo sucede esto? Bueno, el texto lo dice. Primero ellos ven, dice el versículo 3 al final, muchos verán esto. ¿Y qué es lo que ellos ven? Bueno, ellos ven a una persona que, contrario a lo normal, contrario a lo, digamos, natural, es una persona humilde, en el desespero, paciente en esperar a Dios. Él nunca perdió la esperanza. Él nunca perdió la confianza en Dios. Y cuando vino ese rescate, cuando alcanzó la liberación, Él le dio la gloria a Dios. Y eso lo ven los demás. Ellos ven algo diferente, verdadero, algo genuino. Y ellos ven y temen, ellos se ven a sí mismos y ellos empiezan a notar una diferencia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El cristiano tiene un fundamento diferente que ellos están viendo. Usted es diferente a los demás. Se dan cuenta que el cristiano vive la verdad de Dios revelada aquí en su palabra. Hermanos, además esto es sorprendente, que este proceso del que estamos hablando resulta ser una lección de evangelismo personal. La manera como actuemos en ese proceso será de testimonio para otros, para que otros puedan ver, puedan temer y puedan confiar. Termino ya este mensaje con dos aplicaciones muy sencillas para nuestras vidas. ¿Qué aprendemos? ¿Qué podemos decir que aprendimos del mensaje de hoy? Primero, pregunto, ¿cómo está nuestro proceso espiritual? Cada uno, ¿cómo está tu proceso espiritual? ¿Estamos en el hoyo cenagoso? ¿Estamos en ese pozo de la desesperación? ¿A quién estamos acudiendo para la ayuda? ¿Dónde estamos buscando el oportuno socorro? ¿Hemos aprendido a llorar delante de Dios? ¿Hemos aprendido a clamar a Dios? Hermanos, antes que el cónyuge, antes que los hijos, antes que el pastor, antes que el médico,
que el vecino, que el amigo, primero Dios, primero el Señor. Clamar a Dios es el principal remedio. Ahí comienza todo. Yo te pregunto, ¿cómo estamos esperando en Dios? ¿Lo estamos haciendo pacientemente? ¿Lo estamos haciendo con la certeza de que sus promesas se cumplirán? ¿O en cambio nos quejamos como aquellos que no tienen esperanza? Finalmente, ¿qué tan agradecidos estamos con el Señor? Seguramente muchos de nosotros y en muchas ocasiones hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos visto su poder protector. Hemos visto su mano sanadora. Hemos visto su ayuda providencial en los momentos de necesidad. La pregunta es, ¿qué tanta gratitud guardamos en el corazón hacia Dios? Si nosotros hacemos una evaluación de los hechos en nuestras vidas, vemos que tenemos más razones para estar agradecidos que para estar quejándonos o estar tristes. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso. Santo, santo, santo. Tenemos sus preciosas promesas que son eternas. Y eso, mis hermanos, es suficiente. Vamos a orar.